La energía maligna del Super Saiyajin 5 fue liberada una vez más, pero esta vez sería diferente. Esta energía no es como las anteriores energías basadas en ira, sino que realmente moldearía el odio de la fase 5, usándolo como combustible para darle estamina infinita a la transformación. Esta recorrería el cuerpo del usuario siendo en principio solo compleja de regular. No obstante, en Goku sería un problema. Este no era un ser humano normal, o por lo menos no lo era aún. Era un dios en casi toda regla al ser el guardián de las esferas del dragón. Al estar dentro de sí, las esferas funcionarían como un filtro de energía, haciendo del Super Saiyajin 5 relativamente fácil de dominar cuando no era así para nada. Los poderosos orbes gracias a ello se volverían inestables, llenándose de energía maligna poco a poco. ¿El resultado? Pues la aparición del enemigo protagonista de este fanfic. Sabiendo eso, vamos a ello. La paz en la Tierra ya se había vuelto cotidiana nuevamente luego de la encarnizada batalla contra el demonio divino Karat. A sabiendas de lo que éste buscaba, tanto Goku como el resto de guerreros de la Tierra comprendería que no solo debían estar alertas sobre amenazas en todo el universo, sino que ahora había otro tipo de dimensiones que también podían albergar horribles secretos. Es por ello que entrenar pasaría de ser una cuestión didáctica, a una necesidad en busca de estar siempre preparados para lo que fuera. En la Tierra, todos los amigos de Goku volverían a mostrar interés sobre esa increíble transformación llamada Super Saiyajin 5, la cual parecía tener una energía genuinamente infinita. Goku en este caso se mostraría distinto, como si algo lo inquietase constantemente. Este de manera abrupta pero amable, les diría a sus amigos que tenía que despedirse de momento, y que en cualquier otra ocasión les comentaría lo que quisieran. Mientras tanto, Goku en camino al único lugar donde quizá podría obtener respuestas sin alarmar demasiado, comenzaría a recordar todo lo que entrenó en el mundo de los dragones. Este en dicho sitio se volvió increíblemente poderoso, además de aprender a dominar y utilizar en su beneficio el poder del guardián de las esferas. En uno de esos momentos, este mediante un increíble control del Super Saiyajin 4, iría volviéndose más grande y además mucho más poderoso. Su pelaje cambiaría repentinamente a un color plateado al igual que su cabello, llegando así al poder legendario Saiyajin. No obstante, este con el pasar del tiempo notaría pequeñas molestias dentro de sí. Eran como pequeñas migrañas que se agravaban lentamente cuando accedía al poder del Super Saiyajin 5. En principio este no le tomaría demasiada importancia, dado que lo más seguro era que su cuerpo aún se estaba adaptando al increíble cambio. Lo que no esperaba, era que estas molestias solo se irían agravando con el pasar del tiempo. En su pelea contra Zairko ya era una incomodidad intensa, pero fue en su última batalla contra Karat en donde esto se tornaría casi insoportable. Este aparecería con su viejo amigo Kaiosama, el cual se sorprendería de ver a Goku nuevamente. Felicitándolo por su gran progresión en el mundo de los dragones, le preguntaría qué lo llevaba por ahí. Goku con una cara de agobio le comentaría lo que le estaba pasando, sorprendiendo a Kaiosama con lo que sentía. Este investigaría y trataría de encontrar alguna respuesta sólida a la situación, para finalmente no llegar a nada. Pasarían días, semanas e incluso un par de meses, en donde la situación no hacía más que empeorar. Goku, como si se tratara de una fuerte enfermedad, no podría tan siquiera levantarse, sugiriendo Kaiosama que volviera al mundo de los dragones donde quizás sí le podrían ayudar. Sin poder casi moverse, Goku comenzaría a emanar de su cuerpo un espeso humo de color negro el cual poseía su ki. El tema aquí era que dicha amalgama oscura comenzaría a tomar una forma extrañamente regular, saliendo de ella un ser de carne y hueso. El poder que poseía era increíble pero además muy familiar. Se escucharía una risa macabra la cual tenía la voz de Goku, diciendo que ya venía siendo hora de salir. Kaiosama se quedaría sin palabras al ver a Goku de pie, pero un tanto diferente. Para comenzar, su rostro era muy transgresor, poseía un contorno negro muy marcado alrededor de sus ojos, y su ropaje, aunque él mismo, era de color negro y rojo. Kaiosama le preguntaría qué le había pasado, a lo que ese Goku diría que no era nada importante. Ahora se sentía mucho mejor. Todo era muy raro, y se tornaría peor cuando este se percataría que Goku, o más bien, el Goku que él conocía, aún se encontraba tirado en una cama. El Goku nuevo saldría del hogar de Kaiosama, siendo perseguido por este para preguntarle quién era y por qué se parecía tanto a Goku. Este no haría más que decir que era porque ahora él era el verdadero Goku, y que era mejor que se fueran acostumbrando pues su otra parte ya jamás volvería a ser el mismo. De la nada, el Goku original saldría un poco debilitado, pero aparentemente mejor, aconsejándole a Kaiosama que era mejor no acercarse mucho a él. No sabía muy bien lo que pasaba, pero él se encargaría de sacarle respuestas.
Evil Goku con una leve sonrisa le preguntaría si realmente creía que ahora mismo podía ser rival para él, llamándolo Kakaroto. Goku preguntaría por qué lo llamaba así, a lo que su copia le diría que no había nada de malo. Después de todo, ese era su verdadero nombre. Goku diría que no era así, cargándose en ataque contra ese sujeto igual a él. En principio y como podría presuponerse, estos parecerían estar parejos. Después de todo, eran exactamente la misma persona. Kaiosama estaría atento a lo que estaba pasando, percatándose de cosas bastante interesantes de dicha batalla. Increíblemente, aunque estos en teoría debería estar parejos, un denominante de la última batalla entre Goku y Kaarat se repetiría, pero esta vez en su contra. Aunque estaban empleándose de igual a igual y recibiendo daño mutuamente, el Goku copia parecía no agotarse en lo absoluto, mientras que el Goku original estaría cada vez más fatigado. A sabiendas de esto, este comenzaría a usar sus fases del Super Saiyajin, siendo perfecta y taimadamente emulado por su copia. Era desesperante, pues era como luchar con su reflejo, el cual de manera inexplicable siempre estaba 1 o 2 escalones por encima del Goku original aunque estos estuvieran en la misma fase. La explicación era simple. Esa parte malvada, tal cual pasó con Piccolo y con Majin Buu en su momento, se había quedado con la mayor parte del poder de su original. Goku en un ataque desesperado, cargaría un poderoso Kamehameha el cual podría sentirse incluso en el planeta Tierra. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Acaso Goku estaba entrenándose a fondo? Pues la respuesta llegaría segundos después cuando su copia malvada también optaría por usar su mismo ataque el cual sería de color negro. Todos en la Tierra estarían sin palabras, pues se sentía un poder igual al de Goku pero con ciertos matices distintos, y uno de ellos era ser intensamente negativo. Ambos liberarían sus ataques provocando un choque de proporciones galácticas, haciendo temblar gran parte de la galaxia solo estando en Super Saiyajin 3. Las fases del Super Saiyajin en ese Goku eran un tanto curiosas, dado que el transformarse hacía que sus córneas se oscurecieran por completo, volviendo su cabello de color rojo brillante. Aunque el choque era intenso, nuevamente el Goku maligno tomaría cierta ventaja, a lo que Goku desesperado usaría más poder casi optando por la fase 4 siendo imposible. Su poder estaba muy limitado ahora. El Goku maligno diría que ahora él sería quien buscaría enemigos poderosos, y que en el universo no cambian ya dos Goku. Este utilizaría una técnica que Goku hace tiempo no usaba, siendo esta el Kaioken potenciando de manera exagerada su Kamehameha. Todo esto mientras estaba con su Super Saiyajin 3. El ataque impactaría de lleno en Goku el cual desaparecería por completo. Kaiosama quedaría completamente sin palabras, así diciendo el Goku maligno que ahora ya no había más que Vegeta para interferir en su camino. Su objetivo era simple, y muy parecido al del Goku original. Buscar a los guerreros más poderosos de cada galaxia para poder tener increíbles batallas. Luego de derrotarlos, este haría polvo cada galaxia que no lograra ser defendida. Un tiempo después, una amenaza latente estaba rondado por el universo sin límite alguno. Había nacido Evil Goku. A sabiendas del peligro que significaba un ser maligno con el poder y técnicas de Goku, Kaiosama aconsejaría a todos en la Tierra que no se dejaran persuadir por ese guerrero puesto que su apariencia y poder son los del Saiyajin. Aunque luego de la batalla contra Kaarat todos habían retomado sus entrenamientos, sus avances eran poco significativos en comparación a ese momento. No obstante, Evil Goku tenía un poder menor al de Kaarat aparentemente por lo que había una oportunidad de derrotarlo siempre y cuando peleasen juntos. En la Tierra estaría alertas a la llegada de ese poderoso guerrero, pero dicha aparición no se haría efectiva ya que debería haber llegado hacía un rato. Este poseía la teletransportación de Goku por lo que era absurdo que tardase tanto si se dirigía a la Tierra. El paradero de Evil Goku era desconocido, hasta que Kaiosama lo localizaría en una galaxia lejana. Este tal cual había prometido, iría en busca de guerreros poderosos, para poder divertirse mientras encontraba el paradero de Vegeta. Kaiosama intentaría comunicarse con el príncipe Saiyajin, percatándose de que Vegeta estaba en un planeta lejano entrenando profundamente. Luego de lo vivido con Zaiko y posteriormente con Kaarat, este había caído en cuenta de que estaba muy alejado del poder de Kakaroto. De hecho, este ni siquiera había podido derrotar a Trunks, el cual era solo un peón de ese demonio miserable. Cada que recordaba el increíble poder del Super Saiyajin 5, Vegeta se llenaba de impotencia pues sabía que a menos que fuese el guardián de las esferas, jamás llegaría a un nivel similar.
Este continuaría con sus entrenamientos anteriores a la llegada de Zaiko, donde se centraba básicamente en el perfecto control de las fases Saiyajin. De esa manera podría alternarlas en batalla dependiendo de qué es lo que necesitara. Kaiosama le hablaría, sorprendiendo a Vegeta, el cual preguntaría qué estaba pasando. Enterándose de la situación, Vegeta intentaría sentir el ki de Kakaroto, pero era inútil. Sea donde estuviera, este no podía encontrarlo. No obstante, el Kakaroto original aún podría ayudarlos con dicha pelea, a lo que Kaiosama diría que este había terminado siendo erradicado por Evil Goku en su última batalla. Vegeta se quedaría sin palabras, mientras asimilaba que el Saiyajin más poderoso había perdido contra un enemigo inesperado. Si ese era el caso, todo era más serio de lo que pensaba. Kaiosama le sugeriría a Vegeta el volver cuanto antes a la Tierra, ya que como podría imaginar, Evil Goku tenía todas las habilidades del Goku original, por lo que podría aparecer allí en un instante. Vegeta diría que esta vez estaba preparado, comprendiendo que quizá dicha técnica no era tan inútil. Este en sus viajes de entrenamiento, también había ido a Yadorat, por lo que en un abrir y cerrar de ojos aparecería en el planeta de Kaiosama. Este se sorprendería de lo pequeño que era dicho lugar, preguntando retóricamente si ese era el lugar donde Kakaroto había entrenado antes de su primera batalla. Kaiosama estaría impresionado de que Vegeta también aprendiera la teletransportación, ya que dicha técnica era muy útil. Justo detrás de él, Vegeta vería los residuos de la encarnada batalla entre Kakaroto y Evil Goku, viendo que realmente Kakaroto sí había perdido. Vegeta diría que no había tiempo que perder, Evil Goku no debía estar por ahí destruyendo todo, por lo que este iría a la Tierra para llamar su atención. Kaiosama diría que tuvieran cuidado, y que bajo todo concepto, no pelearan solos. Mientras tanto, sin saber cómo un moribundo Goku despertaría de su inconsciencia. Este no entendería muy bien lo que había pasado ni dónde estaba, pero el lugar se le haría muy familiar. Este sería llamado por una voz que conocía, siendo esta la de Shin Shenron. Goku se levantaría y se daría cuenta que este estaba nuevamente en el mundo de los dragones. Pero, ¿por qué? Shin Shenron le diría que por poco no logran salvarlo, pero antes de que el ataque de Evil Goku impactara en él, este lo había logrado salvar. Igualmente, que no se confundiera, pues era más que todo por no permitir que las esferas del dragón desaparecieran junto a él. Goku le preguntaría qué era lo que estaba pasando, a lo que el dragón diría que era absurdo que hasta ahora no lo haya comprendido. Este debía recordar que las esferas del dragón son artilugios muy poderosos que pueden absorber mucha energía. Curiosamente, la energía que más fácil adquieren es la energía maligna, convirtiéndola luego en energía negativa. En su momento estas recolectaban el poder negativo de sus deseos, tardando así años en llegar a su punto crítico. De hecho, aun con esa primera vez que se corrompieron, el tiempo era muy corto. Naturalmente, para llegar a ese punto tardarían siglos e incluso milenios, pues no serían usadas de manera abusiva. Aún así, ¿por qué se habían vuelto a corromper? Shin Shenron diría que la culpa era de Goku. Al ser el guardián de las esferas de la Tierra, este debía dedicar su eternidad a protegerlas dentro de sí. No obstante, este olvidó esa condición, no dejando de lado sus deseos de pelear. Goku no entendería muy bien aún así, pues él y los demás dragones eran quienes lo invitaban a entrenar mientras estuvo allí. El dragón le diría que sí, y que eso no era nada malo. Era entrenamiento al fin y al cabo. Pero usar el Super Saiyajin 5, el cual necesitó del poder de las esferas, y luego pelear con Zaiko y Kaarat, haría que la era Saiyajin alimentara las esferas de su interior con energía negativa. De más está decir que el poder de esta fase era brutal y por ello llegaron a su tope tan rápidamente. Esto finalmente haría que en vez de salir dragones malignos, surgiera un ser a su imagen y semejanza proveniente de su poder. Por ello, ese sujeto se parecía a él. Goku finalmente lo comprendería, comentando que ahora sí se habían metido en un grave problema. Este ahora ni siquiera podía usar su poder completo gracias a que Evil Goku se había llevado gran parte del mismo. Shin Shenron le diría que precisamente por ello lo habían traído de vuelta al mundo de los dragones. Su poder latente aún seguía dentro de él, pero ahora debía liberarlo sin la ayuda de las esferas. Evil Goku mostraba más poderoso que él por el sencillo motivo de que es la representación de la ira Saiyajin. Todos esos momentos críticos en donde un Saiyajin libera su potencial monstruoso por la ira, estaba constantemente representado en su versión maligna. Era como si Evil Goku estuviera furioso todo el tiempo. Goku debía aprender a controlar su ki a la perfección sin que el poder de las esferas lo regulara por él a la perfección.
Todo esto, mientras Vegeta estaría en la Tierra incrementando su poder para llamar a Evil Goku. Mientras tanto este último estaría en un planeta lejano intentando encontrar el poder de Vegeta, el cual sería su siguiente víctima. Este había intentado sentir su ki en la Tierra, pero de manera extraña no estaba. Además, con los recuerdos de Goku recordaría que este había continuado su entrenamiento en algunos planetas lejanos, por lo que si era necesario, destruiría todo a su paso para llamar su atención. La batalla contra un nuevo enemigo aparentemente menos peligroso que el anterior estaría a punto de estallar. Una explosión de poder descomunal se vería en el campo de batalla, siendo este Vegeta transformado en Super Saiyajin 4. A pesar de que ya para ese entonces se habían visto otros Super Saiyajin 4 como Goku, Gohan y hasta el mismo Vegeta, este último no tenía nada que ver con los anteriores. El poder que esta fase desbordaba era increíblemente vasto, aunque con un control perfecto del mismo. Todos se quedarían asombrados porque ese nuevo poder de Vegeta era bastante parecido incluso al que había desarrollado Broly en la batalla contra Trunks. Vegeta diría que luego de la humillación que este sufrió contra un simple lacayo del miserable de Karat jamás volvería a ser el mismo. El Super Saiyajin 4 de Vegeta era prácticamente lo que fue el Super Saiyajin 4 de Goku cuando este recibía todo el poder de los demás Saiyajin. Era un Super Saiyajin 4 Full Power pero mucho más potenciado y controlado. En pocas palabras, era el estado más alto que se podía alcanzar en dicha fase. Evil Goku se emocionaría al ver esto, pues sabría que después de todo sería una pelea interesante contra su rival. Kaiosama desde la lejanía le diría a Vegeta que su poder era impresionante y que le felicitaba por llegar a ese estado tan avanzado. No obstante, que no se confiara en lo más mínimo, dado que Evil Goku era alguien de cuidado. Vegeta con más sensatez que antes le diría que lo entendía, y que aunque quería probar tanto sus poderes como los de Evil Goku, no era momento para inventos. La batalla se reanudaría en donde Evil Goku Super Saiyajin 3 iría tras Vegeta, quien lo evadiría con una naturalidad increíble. Vegeta, además de mucho poder, también tenía un control absoluto del mismo, lo que le permitía leer los movimientos de sus adversarios rápidamente. Este comenzaría a atacar, teniendo sus golpes tremendo efecto sobre la copia maligna de Goku. La batalla sería demencial, en donde incluso los que salían del infierno se quedarían impresionados ante tal nivel de combate. Vegeta no se contenía en lo más mínimo, y atacaba constantemente a Evil Goku con un plan en mente. Que este se transformara en Super Saiyajin 4 antes de que su poder creciera de la misma manera que el suyo. Evil Goku por primera vez se sentiría presionado y avasallado, lo que lo llevaría a optar por aún más poder. En el campo de batalla notarían una cosa extraña, y era que este parecía comportarse de manera errática. Era como si comenzara lentamente a perder el control, tomando decisiones muy extrañas. Evil Goku comenzaría a expulsar mucho poder en todas direcciones, convirtiendo la Tierra en una bomba de tiempo. No obstante, Goten, Gohan y Trunks serían quienes a toda velocidad evitaran que dicho poder impactara de manera directa. Vegeta le preguntaría qué diablos le estaba pasando, a lo que Evil Goku de la nada comenzaría a resquebrajarse poco a poco. En su cara comenzarían a aparecer pequeñas grietas de color negro, las cuales se agravaban con el pasar del tiempo. Nadie, ni siquiera el mismo Kaiosama o los Kaioshin, se entenderían lo que pasaba, pero desde luego que algo bueno no sería. Evil Goku reanudaría la batalla utilizando la misma práctica de Vegeta, alternando las fases normales del Super Saiyajin, algo que por supuesto Vegeta sabría, no dándole margen a este para que lo siguiera haciendo. Evil Goku era astuto, y comprendería esto. Este ya exhausto le diría que era admirable su nivel, y que sabía que si seguían así seguramente terminaría derrotado. Quizás él tenía su forma de mejorar, pero no era el único. Evil Goku le diría a Vegeta que él también tenía su ventaja y esta podía ser incluso más interesante. Él exprimía al máximo el poder que la ira le otorgaba a los Saiyajin. De hecho, él no conocía ningún otro tipo de sentimiento que no fuese la ira. Lo único que quizá lo distraía un poco era pelear, pues era de cierta manera muy placentero. No obstante, recibir daño no hacía más que darle aún más margen de mejora. Evil Goku diría que era hora de seguir con la batalla, expulsando aún más poder que antes. Vegeta sabía desde allí que al ser Kakaroto, Evil Goku lo que quería era usar el Super Saiyajin 4. Este no lo permitiría, yendo con su máximo para eliminar a esa copia. Usando un resplandor final, este impactaría de lleno en Evil Goku haciéndolo pedazos aparentemente.
Vegeta, aunque vería con sus propios ojos esto, no tendría un buen presentimiento, pues la energía negativa aún impregnaba la Tierra y no se había purificado como cuando Kakaroto había derrotado a Omega Shenron. Sus sospechas no tardarían en hacerse efectivas, cuando un humo de color negro comenzaría a unir nuevamente todas aquellas piezas resquebradas de Evil Goku. Este era un Saiyajin, pero no se transformaba de la misma manera. Este solo saldría tranquilamente de aquella niebla negra transformado en Super Saiyajin 4. De manera contraria a sus fases anteriores, Evil Goku en su cuarto nivel no tendría el cabello ni el pelaje de color rojo, sino que sería enteramente negro. Del poder ni se diga, pues este, como era de esperarse, también era completamente descomunal. Tanto, que todos los Saiyajin a excepción de los salidos del infierno iría en ayuda de Vegeta. Este les diría que aún no era el momento, estos debían quedarse detrás, pues aún este podría derrotarlos si se lo proponía. Dudoso, estos acatarían estando a la expectativa del nuevo combate. Evil Goku le diría que ya estaba listo, a lo que ambos en simultáneo continuarían con su pelea. Lo que decía Vegeta era cierto, pues aunque parejos, dado que Evil Goku también había superado el Super Saiyajin 4, el de Vegeta aún era levemente superior en todo aspecto. Vegeta no era tonto, y sabía que Evil Goku aún seguiría mejorando, pues ya lo había estado haciendo con anterioridad. Vegeta ordenaría a los demás Super Saiyajin que cargaran su más grande ataque para de una vez por todas acabar con ese miserable de raíz. Cada uno comenzaría a cargar sus ataques, mientras que Vegeta seguía peleando con él directamente. El momento llegaría en donde Vegeta cargaría un resplandor final aumentado a 50 veces, a lo que Evil Goku respondería con un Super Kamehameha maligno de igual magnitud. Ambos ataques chocarían brutalmente, creando distorsiones espacio-tiempo en la Tierra. Era el máximo poder que ambos podían ofrecer chocando de frente. Vegeta sabía que cualquiera de los dos que recibiera ese ataque de frente quedaría completamente obliterado, pero viendo lo que pasó antes quería asegurarse. Es por ello que daría la orden a su hijo y a los hijos de Kakaroto para atacar ellos también, haciendo un ataque combinado de proporciones extintivas. Aunque Evil Goku era poderoso, esto terminaría siendo demasiado para él, lo que lo obligaría a usar el mismo método que utilizó contra Goku. Liberar el Kaioken estando en su Super Saiyajin 4. El impacto tan descomunal de poder haría de su ataque mucho más grande, haciendo retroceder el de los Saiyajins de la Tierra. Evil Goku parecería poder usar el Kaioken de manera muy natural en cualquiera de sus fases, lo cual lo hacía un peligro demasiado grande. Este seguiría incrementando aún más su poder, haciendo de la batalla algo perdido aunque todos pusieran el máximo. Cuando estaba todo a punto de perderse, un poderoso ataque los ayudaría emparejando aún más la batalla. Bardock en Super Saiyajin 4 había dejado su puesto de batalla uniéndose a estos para poder ganar finalmente. Todo se emparejaría nuevamente. A lo que Evil Goku diría que era absurdo resistirse. Habían dado buena pelea, pero al final él era quien tenía la última palabra. Como ataque final, este incrementaría aún más su Kaioken llevándolo a un multiplicador de 10 veces, lo que haría de su Kamehameha 1 incrementado a 500 veces. Esto era una obscenidad de poder en todo sentido, haciendo que ni con la ayuda de Bardock se pudiera ver la victoria. Vegeta diría que era increíble, pero era imposible ganarle a un sujeto así. Era como Kakaroto pero sin ninguna limitación física y tampoco moral. Lo habían dado todo, pero aún así parecía que no sería suficiente. Una voz familiar les diría que los Saiyajin nunca debían rendirse, y aunque les deba asco el tener que ayudarlos nuevamente, no podía dejar pasar que aceptarían morir como genuinos Saiyajin en plena batalla tan increíble. Este resultaba ser Broly, quien nuevamente se haría presente como un aliado. Este se transformaría en Super Saiyajin 4, y con su Super Omega Blaster les ayudaría. Bardock diría que escucharan bien, dado que sería su última oportunidad. Cuando Broly lanzara su ataque, todos deberían hacer también un último y exhaustivo esfuerzo, aunque esto les costara su vida. Había que ir con todo. Broly al fin cargaría su ataque y junto a todo harían un último empuje, pudiendo así hacer retroceder a Evil Goku sin remedio alguno. Este recibiría el increíble cúmulo de poder de lleno, desintegrándose completamente al instante. Todos los Saiyajin quedarían entera y absolutamente desgastados sin tener tan siquiera la posibilidad de transformarse. Por lo menos así habían logrado el objetivo. Nuevamente las esferas del dragón quedarían desperdigadas por el campo de batalla como en aquella ocasión, permitiendo que de ella volviera Shenlong. No obstante, el guardián seguía siendo Goku, lo que le haría finalmente volver a la Tierra.
Todos se quedarían asombrados ante esto, pues pensaron que Goku había sido erradicado por su copia maligna, pero finalmente este había estado vivo todo ese tiempo. Goku había logrado recuperar sus capacidades óptimas gracias al entrenamiento en el mundo de los dragones, agradeciéndoles a todos que liberaran las esferas ya que era la única manera de poder volver. No obstante, el trabajo aún no estaba hecho. Esto era cierto, pues el cielo aún no volvía a la normalidad. Eso solo significaba una cosa, y era que Evil Goku aún seguía con vida. Todos preguntarían cómo era posible, si este había recibido ese ataque de lleno. Goku diría que la energía negativa no podía destruirse sino purificarse tal cual como lo hizo él en aquella ocasión con la Genkidama. Su ataque combinado solo lo debilitó un tiempo, pero este volvería, y esta vez mucho más poderoso e iracundo que antes. Bardock preguntaría si entonces habían hecho mal eliminándolo, a lo que Goku diría que no era así dado que no hay manera convencional de eliminar ese tipo de energía, y gracias a ellos él podía volver del mundo de los dragones. En ese caso sugerirían hacer la Genkidama, pero Goku diría que no había tiempo para algo así. Evil Goku era infinitamente más poderoso que Omega Shenron y la Genkidama para derrotarlo tendría que ser mínimamente del tamaño de la Tierra y eso tomaría demasiado tiempo. Evil Goku ya estaba en camino de volver. Esa espesa niebla negra otra vez aparecería uniendo las piezas o más bien, el polvo de Evil Goku saliendo de él algo que nadie podría creer. Era Evil Goku esta vez transformado en Super Saiyajin 5. Había algo evidente que no cuadraba para nada. Era evidente que Evil Goku era una copia maligna a imagen y semejanza del Goku original. No obstante, el Super Saiyajin 5 es una transformación exclusiva del guardián de las esferas del dragón dado que el equilibrio de la misma depende de ellas. Evil Goku no poseía ya esferas dentro de él, por lo que no tenía ningún tipo de lógica que pudiera optar por esa transformación. Evil Goku en la lejanía solo haría curiosos movimientos de calentamiento como si se preparara para una carrera. Este vería fijamente su puño cerrado sonriendo y comentando que ese era un poder increíble que no sabía ni siquiera describir. Con solo un puñetazo al aire le bastaría para crear mareas y vientos increíbles por toda la Tierra. Era genuinamente el Super Saiyajin 5 con todas sus increíbles capacidades. Goku, como es obvio, sería quien daría un paso al frente para plantarle cara, a lo que Bardock le preguntaría si estaba seguro de pelear solo. Vegeta por su parte preguntaría si aún podría igualarse a Evil Goku, puesto que si era como en aquella ocasión contra Majin Buu, esa copia tendría todo su poder. Goku diría que en principio era así, pero ya que entrenó de buena manera su poder, supo todo el tiempo que sus capacidades siempre fueron suyas y no de las esferas. Estas palabras dejarían huella de curiosidad en Vegeta, quien comenzaría a pensar que el Super Saiyajin 5 no era tan exclusivo y único como habían creído en principio. Goku se posaría frente a Evil Goku, y esta vez sin medir palabra o tratar de mediar también accedería de golpe al Super Saiyajin 5. Esto resultaría increíble, pues la fase 5 también se creía como una especie de ascensión del Super Saiyajin 4 gracias a las esferas del dragón, y que para acceder a ella había que sí o sí utilizar primeramente el Super Saiyajin 4. Otra cosa que dejaría más que claro que eran dos fases completamente distintas. Era algo completamente indescriptible lo que se vivía en la Tierra. Si en su momento ver a dos o más Super Saiyajins 4 juntos era increíble, ¿qué quedaría de tener frente a dos Super Saiyajin de nivel 5 que era prácticamente ser un dios en toda regla? Evil Goku de forma irónica le diría de Goku que se veía muy bien, pero que le gustaba más su estilo. El Super Saiyajin 5 en Evil Goku pasaba de ser completamente plateado como el original, a ser completamente blanco, sumado a la diferencia de que Evil Goku poseía ojos de color negro. Evil Goku le preguntaría si en serio quería pelear nuevamente, dado que en su estado actual seguramente volarían la Tierra en 1000 pedazos involuntariamente. Goku le diría que eso no le preocupaba de momento, ya que su único objetivo era el de purificar nuevamente a la Tierra. Evil Goku se cargaría en ataque contra Goku, lo cual haría que todos se aterraran ante una posible explosión de la Tierra. El cúmulo de poder tan increíble que tenían ambos en Super Saiyajin 5, hacía que el mínimo desbalance provocara una gran catástrofe. Sin embargo, sorpresivamente esto no pasaría y era más que nada gracias al mismo Goku. Con su entrenamiento, no incrementó su poder, sino que perfeccionó su energía. Este era más equilibrado, lo cual hacía que controlara su ki y el de su adversario solo en su combate.
una ventaja que lo acompañaría de aquí al final de sus aventuras. La batalla se desataría en donde estos moverían por toda la Tierra a velocidades imperceptibles. Aunque ya habían visto el Super Saiyajin 5 con Zaiko y luego contra Karat, la majestuosidad de la transformación no dejaba de sorprenderlos. Goku entendía desde el inicio, que todo segundo que Evil Goku le sacara era tiempo perdido dado que la energía negativa seguiría creciendo dentro de él, provocando que su ira y por consiguiente su poder también terminara por dispararse aún más. La señal más evidente era cuando Evil Goku comenzaba a quebrantarse, puesto que eso significaba que su cuerpo y poder estaban por cambiar de forma. Esto significaba que la pelea solo tenía que servir de distracción mientras se pensaba en un plan para poder erradicar esta amenaza de una vez y para siempre. La Tierra poco a poco se iría sumiendo nuevamente en un caos dado que a falta de guerreros poderosos como los Saiyajin, no muchos podían frenar a tantas almas saliendo del otro mundo. Después de un buen tiempo, Goku encontraría un rival a su altura que le hiciera frente nada menos que al legendario Super Saiyajin 5. Evil Goku le diría que era increíble el potencial de los Saiyajin, dado que aunque lo parecía, el Super Saiyajin 5 no sería su límite. Ahora que este estaba consciente de su ira y energía creciente, los eliminaría a todos para que no quedara ningún obstáculo para él. De esa manera tendría la eternidad para poder encontrar un sinfín de transformaciones Saiyajin que en su vida imaginarían. Solo serían él, el vacío del universo y su infinito potencial Saiyajin. Goku diría que jamás lograría eso, pues siempre habría alguien que se opusiera en dado caso, y aunque no fuera él en algún momento pasaría. Evil Goku sonriendo le diría que eso sería imposible. Los únicos que podían hacerle daño eran pertenecientes a la raza Saiyajin y al acabar con todos, no quedaría nadie que le hiciera frente. Esto le daría a Goku una idea que quizá podría funcionar para poder derrotar esa copia maligna. Este le pediría ayuda a todos sus amigos para que lanzaran sus mejores ataques a Evil Goku, haciendo que todos se preguntaran por qué, ya que eso sería inútil. Goku diría que si lo derrotarían, sería un esfuerzo conjunto así que mejor que todos colaborasen. A sabiendas de que sería inútil todos aún estarían de acuerdo pues todo fuera para ayudar a Goku. Evil Goku le preguntaría si era estúpido, dado que ya le había comentado que nada que no fuese un ataque Saiyajin le afectaría. Con esto Goku llegaría a una conclusión, siendo que los ataques que no fueran Saiyajin parecían traspasarlo como si fuese invisible. Esto quizá podría ser la respuesta. Goku como en aquella primer batalla comenzaría a cargar un poderoso Super Kamehameha pidiéndole a todos que le dieran de su energía como si de una Genkidama se tratase. Evil Goku lo miraría diciendo que ese viejo truco de medir fuerzas no les funcionó antes y mucho menos ahora que eran tan abominablemente poderoso. Este emularía lo que hacía Goku esta vez cargando también Ultra Kamehameha que haría temblar el sistema solar entero. El cúmulo de poder sería tal, que si llegaba a impactar en la Tierra, borraría la galaxia entera en simples instantes. Nadie estaría seguro de ello puesto que no había manera de ganarle a Evil Goku de manera definitiva. No obstante, Goku seguiría adelante con su plan. El momento llegaría, donde ambos cara a cara lanzarían los dos Kamehameha más poderosos de la historia. El choque como anteriormente había pasado, distorsionaría la dimensión en la Tierra, haciendo que todo se comportara de manera extraña. El choque sería brutal, en donde claramente al iniciar estos estarían igualados. La presión y extrema tensión que había entre ambos haría que Evil Goku volviera a comportarse de manera extraña, volviendo a aparecer esas extrañas grietas por todo su cuerpo. Esto era peligroso dado que significaba que cambiaría de poder y forma nuevamente así que había que actuar rápido. Evil Goku enloquecido diría que era inútil resistirse a él, y que ahora en simples segundos se volvería mucho más poderoso de lo que imaginaban. Ni siquiera él sabía lo que seguía pero lo que era seguro es que sería abominablemente poderoso. Goku comenzaría a perder terreno en esa batalla, notando cómo el poder de Evil Goku se agigantaba más segundo a segundo. No solo eso sino que pequeños detalles comenzarían a cambiar en él, siendo que su cabello y pelaje estaban tomando matices dorados. ¿Acaso esa sería una especie de nueva transformación? Lo cierto es que Goku ya como su último recurso les diría a todos que le dieran la energía que les había pedido. Esta no acrecentaría el Kamehameha de Goku, sino que lo impregnaría de energía positiva como si de una Genkidama se tratase. Este poder sería intangible para Evil Goku, quien comenzaría a notar cómo su cuerpo comenzaba a desaparecer no entendiendo el cómo.
Goku por su parte diría que no sabía si esto funcionaría al 100%, pero era el último esfuerzo de todos, incrementando su poder una última vez, haciendo que Evil Goku se fuese desvaneciendo poco a poco. De esta manera, y con el choque de poderes más descomunal visto nunca, la energía negativa sería purificada nuevamente. La ira y constante odio que desarrollaría Evil Goku lo haría poseer una especie de alma placebo, pues lo que hacía un ser vivo poseerla era sentir. Por lo tanto, este tendría que ser enviado al infierno, lo cual sería extremadamente peligroso tomando en cuenta el poder que este tenía. No obstante, este no aparecería en dicho sitio, pues sería enviado a un lugar más profundo en donde no sería un problema para el mundo mortal. Finalmente todo volvería a la normalidad, con el otro mundo siendo cerrado nuevamente, y con todos ahora teniendo la certeza de que el Super Saiyajin 5 no era una transformación exclusiva del guardián de las esferas, ya que Goku se había despojado de las mismas y aún así podía usar dicha fase. Estos tratarían de no usar dichas esferas en más ocasiones, pero antes de ocultarlas nuevamente lo que harían sería pedir un último e importante deseo. Esto sería devolver a todos los guerreros de la Tierra a sus mejores versiones de juventud, para que pudieran desarrollar aún más su potencial. De esta manera culminaría todo, pero no para siempre, como es obvio, ya que surgirían dos amenazas nuevas. Uno en el mismo infierno con unos guerreros que comenzaría ya a llevar a cabo un macabro plan, y otro en el planeta supremo donde un nuevo y formidable enemigo estaría por aparecer. Evil Goku es la consecuencia directa de llenar las esferas nuevamente de energía maligna. Estas luego las reconvertirían en energía negativa, trayendo ahora en vez de dragones malignos un ser semejante a Goku. Sin las esferas dentro de sí, Goku conoció la verdadera complejidad del Super Saiyajin 5, teniendo que entrenarlo de cero nuevamente en el mundo de los dragones. Milagrosamente se terminaría erradicando a la amenaza, pero la misma de manera poco común traería una ventaja futura, liberando a Goku de la maldad que todo ser humano poseía naturalmente. Esto gracias a que era Evil Goku quien la representaba ahora. Con esta ventaja, Goku tendría mejor adaptación a las fases híbridas del Super Saiyajin como las que veríamos en el futuro, además de liberarse también del mismo destino, pero esto se verá más adelante. En cuanto a qué iba a pasar si Evil Goku sobrevivía, esto optaría seguramente por una fase completamente definitiva del Super Saiyajin 5 al volverla dorada, una especie de Super Saiyajin 8 pero completamente funcional. No obstante, sería solo exclusiva de este. Ahora, esta batalla final liberaría un sello muy alejado de la Tierra, dándole libertad a un peligroso enemigo encarcelado, pero esto ya es otra historia.